Primero fue Electrolit, una bebida disfrazada de suero que terminó siendo más parecida a un refresco con bata blanca. Ahora, el nuevo enemigo del gobierno son las bebidas energéticas. El Congreso mexicano acaba de aprobar su prohibición para menores de edad con el argumento de proteger la salud de niños y adolescentes. La Comisión de Salud en Diputados aprobó una iniciativa que prohíbe la venta, ojo, de bebidas energéticas a niños y adolescentes, porque son más vulnerables a sus efectos. Lupita, y en otros temas, pues hace unos minutos el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Salud por 401 votos en favor para prohibir la venta y suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años en establecimientos comerciales y mercantiles. Lupita, quien no obedezca esta medida se prevé la sanción con una multa de 226,280 pesos a quien viole dicha disposición. Los productos considerados de alto riesgo incluyen los que contienen cafeína, taurina, glucuronolactona o tiamina y cualquier otra sustancia con efectos estimulantes similares. Pero, ¿realmente se trata de un peligro tan grande como nos los quieren pintar? Lo curioso es que vivimos en un país donde puedes comprar libremente una bomba de azúcar líquida bajo la etiqueta de rehidratante clínico. Pero una simple lata de cafeína ahora es vista casi como una sustancia ilegal. Y aquí es donde se ponen las cosas muy interesantes. Porque una vez más, lo que parece una medida de salud pública podría ser solo una historia contada a medias. Soy el nutrólogo Aries Terrón y hoy vamos a dejar de lado el drama y las campañas de los vendidos para analizar lo que realmente dice la ciencia sobre las bebidas energéticas. ¿Cuándo pueden ser un riesgo? ¿Cuándo no pasa absolutamente nada? ¿Y por qué entender la fisiología humana vale más que seguir modas legislativas o mediáticas? Así que antes de satanizar una lata o glorificar un suero, pregúntate esto: ¿realmente sabes lo que estás tomando o solo repites lo que alguien más quiere que creas? Ahí está la verdadera cuestión. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más ciencia real sin cuentos de fantasía. Y si quieres llevar tu físico al siguiente nivel de manera natural, en la descripción está el link de mis asesorías fitness, donde combino ciencia y más de 17 años de experiencia. Hace un tiempo, una noticia estremeció a México. Un niño de apenas 6 años falleció tras beber una lata de Monster. Según los reportes, presentó una intoxicación severa y poco después entró en muerte cerebral. Fue una verdadera tragedia. Desconozco si tenía alguna condición cardíaca preexistente, pero ese caso fue suficiente para encender las alarmas en los medios y el Congreso. Y a raíz de ese tipo de casos, los diputados aprobaron una reforma para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad, argumentando que era una medida para proteger la salud infantil. La intención, al menos en el papel, suena lógica: reducir riesgos. Pero la pregunta real es: ¿qué tanto riesgo existe en realidad? Lo cierto desde una perspectiva científica es que no hay un rango de consumo seguro de cafeína definido para menores de edad. Se ha estimado en 2.53 miligramos por kilogramo de peso en algunos informes con cifras que se basan en extrapolaciones hechas en adultos. Pero las máximas autoridades en materia indican que la evidencia es insuficiente para fijar una dosis segura en población pediátrica. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria lo dice fuerte y claro: para niños y adolescentes, la información disponible es insuficiente para derivar una ingesta segura de cafeína. Esto es debido a que en un cuerpo tan pequeño, sin buen margen de tolerancia y con un sistema nervioso en desarrollo, ese exceso puede provocar una tormenta fisiológica de verdad y se traduce en un aumento súbito de la frecuencia cardíaca, presión arterial elevada, náuseas, agitación e incluso arritmias fatales. Tiene que quedar muy claro: en niños y adolescentes no existe una dosis segura establecida de cafeína, a diferencia de los adultos. Las autoridades no pueden fijarla por falta de evidencia robusta. En estudios con menores, las bebidas energéticas elevan de forma aguda la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y se han descrito eventos adversos en niños susceptibles. Por eso mismo, la postura pediátrica es clara: evitar bebidas energéticas en población infantil y adolescente. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Y aunque tragedias así son extremadamente raras, bastan unos pocos casos para justificar la preocupación. Pero el verdadero debate no es si los niños deben consumirlas. Eso está más que claro, no deben hacerlo. Sino cómo entendemos el riesgo y si las decisiones que se toman en nombre de la salud pública se basan realmente en evidencia o en miedo. Porque al final, este tema no solo habla de las bebidas con cafeína, sino de educación, regulación y, de hecho, hasta de sentido común, hay que decirlo. Pero antes de hablar de riesgos puntuales, hay que ver lo que nos dicen los datos, porque la ciencia no opina, más bien mide, compara y contextualiza.
Así que vamos a leer juntos lo que realmente dicen las etiquetas de las 3 bebidas energéticas más populares en México: Monster, Red Bull y Vive 100. Empecemos con el Monster, la bebida favorita de los cabeza de brócoli en los gimnasios. Esos que entablas una conversación con ellos y por alguna extraña razón te dicen padrino. Ya saben, cosas chistosas que pasan en los gimnasios. Una sola lata de 473 mililitros aporta alrededor de 233 calorías y más de 54 gramos de azúcar, siendo el doble del límite diario que recomienda la Organización Mundial de la Salud para un adulto promedio. Adulto, énfasis en eso. Y para menores de edad, pues todavía peor el asunto, claramente. En cafeína tiene unos 150 miligramos, equivalente a una taza y media de café bien cargado. A eso se suman vitaminas del complejo B que pues no aportan energía real, hay que decirlo de una vez, y unos 120 miligramos de sodio. En resumen, es una bebida estimulante, no una fuente de energía metabólica. Y aunque contiene cafeína en dosis seguras para adultos, no para menores de edad, su problema real es la cantidad absurda de azúcar, no la cafeína en sí. Ahora veamos el famoso Red Bull, que la mercadotecnia dice que te da alas. Red Bull te da alas. Pero de pura pinche azúcar serán, pinches alas acá de caramelo, yo qué sé. Cada lata de 250 mililitros tiene 113 calorías, 27.5 gramos de azúcar y cerca de 50 miligramos de cafeína, lo equivalente a una taza de café instantáneo aproximadamente. Contiene además 1 gramo de taurina, que se considera segura, contrario al mito, y puede tener un leve efecto sinérgico con la cafeína. Pero su efecto principal, otra vez, no proviene de la taurina ni de las vitaminas, sino de la cafeína. Así que en términos prácticos, una lata de Red Bull es casi igual a una taza de café con 3 cucharadas de azúcar, más o menos. Solo que más cara y con gas y azulita. Sí es azulita, ¿no? Tiene mucho que no me tomo una, pero según yo es azulita. Si no, corríjanme en comentarios. Ah, no, creo que ese era el Boost. Ya no me acuerdo, pero del color que sea, pues. Y por último, Vive 100, la bebida mexicana más popular del grupo que sorprendentemente muchos tienen romantizada. Voy a combinar mis 2 alimentos favoritos: Doritos y Vive 100. Yo veo todo el tiempo godines, personas en su día a día tomándolo como si fuera peor que agua simple. Bueno, en sí la gente no toma agua simple, deberían, en su lugar consumen este tipo de chingaderas. En una botella de Vive 100 de 500 mililitros hay 125 calorías, 30 gramos de azúcar y 160 miligramos de cafeína. O sea, más cafeína que una lata entera de Monster, en una presentación que muchos jóvenes y adultos beben en un solo trago. Claro, es un decir, o sea, se la toman en chinga, pues. Su etiqueta combina jarabe de maíz de alta fructosa, sucralosa y acesulfame potásico, lo que la convierte en una mezcla de azúcar con edulcorantes artificiales. Esto produce un sabor extremadamente dulce, pero sin ningún beneficio real más allá del estímulo temporal. Lo más irónico es que se vende como si fuera una bebida energética para el día a día. Eso es lo que dice su mercadotecnia. Vive 100, el energizante para tu día a día. Cuando en realidad es una de las más agresivas para el sistema nervioso y digestivo de los menores de edad, sobre todo si se combina con preentrenos, café o alcohol, que de paso he de decir es un uso que se le da cotidiano a las bebidas energéticas. Les encanta sacar la coctelería con este tipo de cosas. Digo, no dudo que sepa muy rico, me han contado, pero de ahí a que sea saludable o que lo debas hacer con frecuencia, campeón, estás haciendo daño. Piensa, muchacho, piensa. Cabe destacar que esta clase de bebidas normalmente traen varios sellos de advertencia de la Secretaría de Salud, como el de exceso de azúcares y exceso de calorías. Además de las leyendas, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y contiene cafeína, evitar en niños. Así que el etiquetado mismo nos está advirtiendo que las bebidas energéticas no deben ser consumidos por los más pequeños.
Pero desgraciadamente allá afuera muchos hacen caso omiso de los sellos o simplemente no los leen. Y eso te lo digo desde la experiencia en consulta. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que la energía que sientes después de beberlas no viene de las calorías ni del azúcar, de hecho, sino del efecto de la cafeína sobre el sistema nervioso central. La cafeína bloquea los receptores de adenosina llamados A1 y A2A, lo que retrasa la sensación de fatiga y te mantiene alerta. Y el problema no es ese mecanismo, que de hecho está súper bien documentado, sino cómo se usa, que comúnmente es en exceso, en edades inadecuadas o combinada con otros estimulantes. Y cuando hablamos de adolescentes o niños, el riesgo se multiplica, ya que su peso corporal es menor, su tolerancia es casi nula y su sistema nervioso aún está en desarrollo. Métete de todo con sol, marihuana y cocos, pastillas. Por eso, aunque a una bebida energética pueda no hacerle daño a un adulto sano, sí puede representar un riesgo serio para un menor, incluso con una sola lata. Así que no, las bebidas energéticas no son veneno líquido ni Satanás enlatado, pero tampoco son inocentes. Y antes de satanizarlas o defenderlas a ciegas, hay que entender su composición, su fisiología y su contexto de uso. Porque el verdadero problema no es lo que hay en la lata, sino lo poco que la gente sabe sobre cómo actúa dentro de los cuerpos de los más jóvenes. La cafeína es el verdadero protagonista de todas estas bebidas. No es la taurina, ni las vitaminas, ni la carnitina. La cafeína es la que realmente hace que sientas ese golpe de energía unos minutos después de tomar una bebida energética. De hecho, la misma Profeco señala que deberían llamarse bebidas con cafeína en lugar de bebidas energizantes o bebidas energéticas. Pero lo interesante no es el efecto, sino cómo lo logra. Lo voy a explicar en palabras todavía más sencillas para que todo mundo podamos entender. En tu cerebro hay una molécula llamada adenosina que actúa como un freno natural. Cuando se acumula, sientes cansancio, baja tu atención y tu cuerpo entiende que es momento de descansar. La magia de estas bebidas es que lo que hace la cafeína es bloquear los receptores de adenosina. Es decir, digamos que engaña al cerebro para que no detecte ese cansancio. Como consecuencia, aumentan los niveles de dopamina, adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que te hacen sentir alerta, motivado y con un mejor rendimiento cognitivo. Por eso mismo, no es que literalmente te dé energía, porque esa proviene de las calorías. Simplemente quita la sensación de fatiga por unas horas. Es como si desconectaras el testigo de bajo combustible del coche, pero el tanque sigue igual de vacío. Una vez que bebes cafeína, empieza a absorberse en el estómago y alcanza su punto máximo en sangre entre 30 y unos 60 minutos, que su vida media, el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de un compuesto, que eso significa, es de 5 a 6 horas en adultos sanos. Pero esto es bastante variable, ya que si eres fumador, la metabolizas más rápido, o si estás embarazada, puede durar el doble en tu cuerpo, por mencionar algunos casos comunes. Por eso, si tomas una bebida energética a las 6 de la tarde, a medianoche todavía tendrás cafeína circulando en tu sangre Y pues estarás así como con el ojo bien pelón. lo que puede afectar indudablemente la calidad de sueño, incluso si logras dormir. Por eso la cafeína va a mediodía, en la tardecita, pero ya pasando esas horas, mejor no. Si vas a tomar café o algo así, pues mejor descafeinado. Según la FDA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el límite seguro para adultos sanos es de hasta 400 miligramos de cafeína al día, que equivalen a unas 4 tazas de café filtrado aproximadamente o poco menos de 3 latas de Monster. Por arriba de eso, aumentan los riesgos de ansiedad, insomnio y palpitaciones y picos de presión arterial, especialmente en personas sensibles. De hecho, yo soy uno de ellos. Yo me pongo bien loco con la cafeína. De hecho, una vez me tomé un pre-workout en el gimnasio y sentí que me iba a dar un infarto. Seguramente los gyms me entienden, o sea, Estaba así como de, ay, güey, ¿qué está pasando? Ahí como en el banco. Estaba bien espantado. de hecho esa fue una de las causas principales por las que hice mi propio pre-workout, no sé, como para bajar los efectos negativos de la cafeína, porque está cabrón. Eso sí da miedo. En adolescentes, el límite sugerido es de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal. Es decir, un joven de unos 50 kilos debería mantenerse por debajo de los 150 miligramos al día. Y si hablamos de niños, pues no existe una dosis segura comprobada. Para un menor de 20 kilos, incluso 50 miligramos, lo que representa una sola lata de Red Bull, podría considerarse una dosis excesiva. Ni se diga de una lata de Monster o mucho menos de Vive 100. Podría ser letal. Debes saber que el cuerpo se adapta
adapta rápido a la cafeína. Cuando la consumes de forma frecuente, los receptores de adenosina se vuelven menos sensibles. El resultado práctico es que necesitas más cafeína para sentir el mismo efecto. Y si un día decides dejarla, llegan los síntomas de abstinencia, básicamente fatiga, dolor de cabeza, irritabilidad y dificultad para concentrarte. Sobre todo si la dejas de chingadazo, ni se diga. Ojo, no es adicción como tal, digamos que es una dependencia fisiológica leve. Por eso, si sientes que tu preentreno, tu café o tu bebida energética ya no te pega, la solución no es aumentar la dosis como todo el mundo lo hace, sino usar la cafeína de forma más inteligente. Y en ese escenario puedes dejar unas semanas de descanso para que tu cuerpo vuelve a ser sensible a ella. Por eso lo más importante es usar la cafeína de forma inteligente. Para eso desarrollé Ares, mi preentreno formulado con cafeína anhidra y L-teanina. Es una combinación basada en evidencia científica que mantiene el enfoque, la energía y la concentración, ojo, en adultos, sin el crash ni la ansiedad que provocan los estimulantes convencionales. Este y más puedes conocerlos en gotnutrition.com.mx y aprovechar el código exclusivo MS10 para obtener un 10% de descuento especial, porque no se trata de dejar la cafeína, sino de usarla con ciencia. Ya se la saben. Ay, Dios mío, esto es increíble. ¡Qué bendición! A dosis moderadas, la cafeína puede mejorar la concentración, el tiempo de reacción y el rendimiento físico. Incluso se considera un ergogénico legal en el deporte, siendo uno de los más potentes y respaldados por la ciencia. Por eso es tan usada. El problema es que casi nadie la sabe usar bien. Pero a dosis altas o en personas jóvenes, el mismo mecanismo que te mantiene despierto puede pasarse de lanza. El corazón se acelera, los vasos se contraen y el sistema nervioso entra en modo de alerta permanente. Y esa línea entre rendimiento y riesgo es mucho más delgada en adolescentes, porque una vez más, su sistema nervioso aún no termina de desarrollarse. Así que no, la cafeína no es mala, sea de una bebida energética, de un café o de un pre-workout. Lo malo es usarla sin entender cómo funciona, porque dentro de la ciencia, la dosis siempre hace la diferencia. La dosis hace el veneno. Lo que en adultos puede ser una herramienta, en menores puede ser una bomba. Bien, hasta aquí los datos son claros. Las bebidas energéticas no son inocuas, pero tampoco son veneno. Todo depende del contexto. Sin embargo, cuando aparece una noticia trágica o una tendencia mediática, pues lo más fácil, vamos a ser honestos, suele ser prohibir antes que educar. Y lo acabamos de ver. Casos aislados bastaron para desatar una reforma nacional. Y ojo, no me malentiendan, a estas alturas ya tuvo que quedar más que claro que un menor no debería consumir cafeína en forma de una bebida energética, por la sencilla razón de que probablemente será un exceso para sus pequeños cuerpos y sistemas nerviosos en desarrollo. Eso no se discute, pero, bajo mi punto de vista, reducir un problema complejo a una medida prohibitiva sin acompañarlo de educación y alfabetización nutricional no soluciona nada a largo plazo. Y ese es el punto al que quería llegar. Lo curioso, si se ponen a analizarlo de forma minuciosa, es que esta historia se parece demasiado a la del electrolit. Por un lado, se demoniza una bebida por tener cafeína y por otro, se glorifica otra que prácticamente contiene la misma cantidad de azúcar que un refresco, o directamente casi la misma que un Gatorade, a pesar de que esté vestida de rehidratante clínico. El resultado es una sociedad confundida, donde el marketing pesa más que la fisiología y las decisiones se toman más por percepción que por evidencia científica. No se trata de elegir bandos, no se trata de elegir entre satanizar o defender, sino de entender qué realmente hace cada producto en el cuerpo humano. Al final, casi nadie necesita un madrazo de azúcar líquida en sus cuerpos, sean jóvenes, niños o adultos. Da lo mismo, eso no se requiere para casi nadie. Salvo que un atleta del Ironman o del Tour de Francia me esté escuchando, bueno, ustedes sí lo necesitan, pero pues todos los demás, incluyéndome a mí y tú que vas al gimnasio, no sea ridículo, no lo necesitas. La cafeína indudablemente puede ser de gran utilidad, pero para un menor de edad, no. Las políticas de salud pública que de verdad funcionan no son las que castigan, sino las que informan. Países como Canadá o como el Reino Unido no prohibieron esas bebidas. Al menos hasta donde pude investigar, lo que hicieron fue implementar etiquetados claros, campañas educativas y límites de venta responsables, acompañados de educación en escuelas sobre nutrición y sueño. Porque el problema no es que un adolescente pruebe una bebida energética, sino que no sepa lo que contiene ni cómo actúa en su cuerpo y que sea una víctima más de la mercadotecnia y en este caso, por ejemplo, el Monster, que simplemente ve algo en TikTok y pues... Ay, como el influencer, fit influencer, super mamado, que seguramente está así por comer brócoli y pollo, se lo toma, yo también lo voy a hacer para verme cool. No, me explico.
Eso se combate con información, porque al final eso es ignorancia. Esa es la verdadera brecha que sigue abierta en México y me duele mucho decirlo. Lo mismo pasa con Electrolit y otras tantas marcas que se aprovechan de la ignorancia colectiva. Una bebida puede tener azúcar, sodio o cafeína y eso, si nos ponemos estrictos, no la hace inherentemente mala por sí sola o buena, no. Lo que define su impacto es el contexto fisiológico. Me refiero a quién la toma, cuánto la toma y por qué la toma. El problema es cuando el discurso público mezcla ciencia con moralidad y termina generando más miedo que entendimiento. Y eso, al final, también enferma. La verdadera solución es la educación, ya que una persona con una mente educada podrá tomar mejores decisiones y tomar conciencia de lo que está metiendo a su cuerpo, que sepa de una vez por todas qué carajos está metiendo a su cuerpo, sin que sea víctima de la mercadotecnia, que está súper agresiva en tiempos actuales y siempre lo ha estado. Así que si algo podemos aprender de esta polémica es que la verdadera herramienta de prevención no es una ley, sino el pensamiento crítico, porque puedes prohibir una lata. Sí, pero si la gente sigue sin entender lo que bebe, el problema solo cambia de envase. Cuando una bebida energética mata o hace daño, no lo hace sola, lo hace acompañada de ignorancia, de desinformación y de falta de contexto. Y cuando una ley se aprueba sin educación detrás, tampoco salva a nadie en realidad, solo cambia el envoltorio de problema. Porque ojo, si algo nos dejó el caso de Electrolit y ahora el de las bebidas energéticas, que también es un tema que estuvo sonando mucho, es que seguimos confundiendo salud pública con control narrativo. La ciencia no está peleada con la precaución, pero tampoco se construye con miedo. La cafeína no es el enemigo, incluso tampoco el azúcar es el verdadero demonio. El verdadero riesgo está en no entender cómo funcionan. Si más gente entendiera que las bebidas azucaradas son uno de los principales factores de riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas, por ejemplo, pues menos ventas generarían las grandes empresas, sin importar si es Monster o Electrolit, y sin importar si es un joven o un adulto. Por eso, en mi nunca humilde opinión, este tema no debería centrarse en prohibir o permitir, sino en educar para decidir con conocimiento de causa. Porque mientras unos debaten si el Monster mata o el Electrolit hidrata, millones de personas siguen sin saber qué pasa realmente cuando abres una de esas botellas. Así que la próxima vez que alguien te diga que una bebida energética te va a matar o que un suero es clínico, recuerda esto: ni el miedo ni el marketing sustituyen al pensamiento crítico, porque la verdadera energía no proviene de una lata, viene de entender lo que tomas. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bien familia, eso fue todo por el momento, espero te haya gustado este video. Me gustaría también saber tu opinión, te voy a estar leyendo acá abajo. Y si llegaste hasta el final, te invito a comentar el siguiente emoji. Si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia, ingresa a codenutrition.com.mx. El enlace lo tienes aquí en la descripción, así como el correo de asesorías fitness para llevar tu físico al siguiente nivel. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos. Y recuérdalo siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia.